La Biblia nos muestra que algunos discípulos de Jesús se sintieron decepcionados de él. Y si vos alguna vez también te sentiste decepcionado por Dios, quizás te preguntarás por qué Dios desilusiona a algunas personas. Quédate porque creo que podemos hallar luz sobre esto. Cuando ponemos nuestras vidas en las manos de Dios y luego las cosas no suceden como pensábamos o esperábamos, tendemos a pensar: Dios me falló. ¿Qué sucedió? ¿Por qué Dios no fue fiel? Tendemos a desilusionarnos y a dejar de confiar. Algunos de estos síntomas son, por ejemplo, la falta de prioridad. Lo que antes en nuestras vidas era un primer lugar, hoy pasa a estar en segundo plano, como por ejemplo la oración, la búsqueda de su presencia, o congregarnos, la lectura de la Biblia, el servicio. Esto desencadena la amnesia espiritual, en donde olvidamos quiénes somos en Dios. Olvidamos sus promesas, lo que Él dijo de nosotros, nuestra identidad, y al final empieza a crecer este vacío en donde no entendemos por qué somos cristianos, por qué somos hijos de Dios. ¿Te ha sucedido o estás pasando por un momento así? Dos discípulos de Jesús mostraron estos síntomas de decepción. El primero fue Judas. Se ve que algo no le gustó de su maestro, que lo llevó a traicionarlo, para que quienes querían matar a Jesús lo encontraran en el Monte de los Olivos y posteriormente lo crucificaran. El segundo fue Tomás, que cuando sus colegas, es decir, los otros discípulos, se habían encontrado con el Señor, se habían encontrado con Jesús resucitado de la muerte y le contaron, él no quiso creerlo. Es más, dijo: si yo no lo veo y no toco sus heridas con mis manos, no lo voy a creer. Esa incredulidad muestra la desilusión en el corazón que había en Tomás. Ahora bien, ¿por qué Dios parece decepcionar a las personas? ¿Acaso esto muestra que Él no nos ama o que deja de ser fiel? Claro que no, el motivo de nuestra desilusión o decepción son nuestras expectativas incorrectas. Por ejemplo, Judas, al igual que muchos judíos, él creía en un Mesías líder militar. Alguien que destronara al imperio de turno, es decir, en ese momento, al imperio romano. Y cuando Jesús empezó a exponer su plan de ir a morir en una cruz, esto no entraba en esa idea, no entraba en la expectativa de Mesías que tenía Judas. Básicamente no le encontraba sentido a por qué su Mesías debía ir a morir. Y si vos tampoco le encontrás sentido a la muerte y a la resurrección de Jesús, te dejo este video para que puedas conmigo analizar y entender un poco más el sentido de la muerte y resurrección de Jesús. También está en la descripción. Entonces, la desilusión o la decepción en nuestras vidas no tiene nada que ver con que Dios no nos haya amado o que haya dejado de ser bueno. Tampoco tiene que ver, como solemos pensar a veces, en que, bueno, si me pasa esto es porque algo malo debo haber hecho y Jesús me está castigando. Dios dijo en la Biblia: pues yo conozco los planes que tengo para ustedes, dice el Señor. Planes de bien y no de mal, para darles un futuro y una esperanza. Entonces nos desilusionamos cuando tenemos una idea incorrecta del obrar de Dios. Y dejamos de confiar en la soberanía y en la bondad de Él. Confianza que debería permanecer a pesar de que vengan problemas o situaciones que no esperábamos. Pero no nos podemos quedar en la decepción. Levantarnos es la clave. Provocará mucho daño si nos mantenemos en esta condición. Judas, como dijimos, por la decepción fue a traicionar a Jesús. Pero luego, por quedarse en la decepción, brotó el remordimiento que tristemente lo llevó a suicidarse. Pero podemos levantarnos gracias a la misericordia, la gracia y la bondad de Dios. Como a Tomás, que aún en esa obstinación de no creer en la resurrección de Jesús, por más de que sus discípulos le dijeran: lo hemos visto, vino a encontrarse con nosotros, Jesús se le apareció y le dijo: pon aquí tu mano, mira mis manos, pon tu mano en mi costado. Y no seas incrédulo, sino que debes creer. ¿Cuántos de nosotros en la posición de Jesús habríamos dicho: ¿sabes qué, Tomás? Si no querés creer, no creas. Está bien, tómatela. Pero Jesús, con su amor, con su bondad, insistió
y le dio hasta pruebas de fe para que él no se pierda. Y es la voluntad de Dios que nadie se pierda. Por eso volvamos a mirar a Jesús. Quizás no nos apartemos de la religión y sigamos siendo cristianos, pero una herida de desilusión en nuestros corazones puede provocar que a la larga nuestro cristianismo sea chato, que dejemos de creer en el poder de Dios, en su bondad, en lo sobrenatural, en los milagros, porque Él hace milagros por amor. Y yo también me desilusioné cuando las cosas no sucedían como querían, pero hoy si miro para atrás, puedo decir que si las cosas se hacían a mi manera, primero que podría haber sido un desastre y segundo no habría conocido a Dios como lo conocí. Me hubiera perdido todo lo que Dios tenía para mí. Volvamos a creer en Él, entreguemos las desilusiones, las creencias erróneas y recibamos paz. Desde ahora, en cada momento difícil, sigamos confiando en Él. Sigamos sirviendo, sigamos congregándonos, buscando la presencia de Dios. Sabiendo que muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas lo librará el Señor. Podemos salir adelante acercándonos a Dios con arrepentimiento, volviendo a confiar en Él y entendiendo que sin Él no vale la pena vivir.